Buenos días, Erika. Chicos, buenos días para todos. Entonces, ya hoy iniciamos formalmente el tercer y último periodo del año, recordándoles que se está evaluando básicamente tres aspectos en cada guía, que son las sustentaciones escritas, que no pues en todas las actividades se piden sustentaciones escritas, la participación oral y el compromiso y entrega oportuna de asistencia y entrega oportuna de actividades. Esos son los tres elementos que salen evaluados y que pues en el periodo anterior también les salieron a ustedes con esos tres criterios. Entonces voy a primero a compartirles la guía, cómo se va a trabajar esta primer guía, y después iniciamos ya clase formalmente. Bien, esta guía tiene duración un mes, o sea, que es una guía prácticamente cortica. Se van a trabajar las siguientes competencias: la comprensión del comportamiento de un gas ideal determinado por la relación entre temperatura, presión, volumen y cantidad de sustancia. Es decir, vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con gases ideales. Para el grado octavo, el aprendizaje, perdón, para el grado noveno, el aprendizaje que se espera es verificar el efecto de las variables termodinámicas sobre el estado de un gas ideal y explicar su utilidad en la vida cotidiana. Listo, entonces lo que vamos a trabajar en esta guía va a ser Profe, básicamente lo del gas ideal. Dígame, compañero. falta algunos compañeros para entrar a la clase. Sí, ya estoy mirando aquí.
Listo, entonces esos van a ser entonces las temáticas a trabajar y las competencias que vamos a desarrollar durante esta guía que va hasta el 2 de octubre. La otra guía, me imagino yo que será la guía final que ya comprenderá los meses de octubre y noviembre. O sea que es hasta donde tengo yo entendido, pues las directrices son que vamos a trabajar dos guías, esta y la segunda guía que es a mitad de octubre, que esa ya sería la guía final. ¿Listo? Vamos entonces aquí a empezar. Antes de iniciar la clase y antes de mostrar aquí la pantalla, vamos por aquí. Yo quisiera saber, hace un momentico, yo miro por acá. Ya. Bueno, yo quisiera saber, antes de la revolución industrial, no sé si ustedes han visto algún momento en historia o en sociales, antes de la revolución industrial el hombre era prácticamente el que hacía todo. Inclusive para movilizarse no utilizaba las máquinas que hoy en día utilizamos, ni el carro, ni el tren, ni todo eso. ¿Qué era lo que se utilizaba para transportarse? Los caballos con carruajes. Caballos, carruajes, es decir, todos los, todos los medios de transporte eran básicamente con tracción animal. La revolución industrial trajo consigo una serie de inventos que permitieron y facilitaron la vida del hombre. Entre esos inventos, la máquina de vapor. ¿Alguien tiene conocimiento de cómo puede funcionar una máquina de vapor o algún concepto que tenga de cómo funciona la máquina de vapor? Dígame. Trabaja carbón. Trabaja a carbón. ¿Y cómo es ese carbón? O sea, ¿qué hace ese carbón para que pueda funcionar la máquina de vapor? Pues, pero yo creo que genera calor y ahí es como que, o cómo es, la verdad es que no sé, no tengo muy claro eso. No tienes claro. ¿Alguien sí tiene alguna media idea? Bueno, lo que dice aquí Loaiza, recordemos que yo estoy colocando punticos de participación. Lo que dice aquí Loaiza es cierto, funciona a carbón, pero el carbón es el medio energético. Vamos a ver un videito donde nos van a explicar cómo es el funcionamiento de esas máquinas térmicas. Vamos por acá. ¿Cómo puede ser que el agua que bebemos todos los días tenga la fuerza de mover una locomotora? En una caldera se calienta agua mediante combustión de materiales como el carbón. Esto logra que la presión del vapor comience a empujar un pistón que hará girar las ruedas. En una locomotora a vapor, este debe entrar y salir de los cilindros en el tiempo perfecto. La precisión se consigue con las válvulas que hay en el distribuidor. Cada extremo deja salir vapor nuevo o usado según sea el caso. Ambas válvulas permanecen cerradas por un momento, lo que permite que el vapor se expanda y libere toda la energía que empuja el pistón e impulsa la locomotora. ¡Increíble! ¿Sí quedó claro entonces? ¿Cómo puede ser? Sí, profe. Entonces, ¿quién me explica así resumidamente cómo funciona una máquina de vapor? Profe, el vapor empuja un pistón y el pistón hace que se mueva la rueda. Mejía. Bien. El vapor de agua es el que hace que se muevan las ruedas. Muy bien. Entonces ahí el carbón es el medio energético. Simplemente es el que está calentando. Pero ahí el que está haciendo todo el trabajo, ¿qué elemento es el que hace todo el trabajo? El vapor. Vapor, ¿El vapor de qué cosa? agua. De agua. Muy bien, Espinal. El vapor de agua. Es decir, lo que estamos viendo ahí es cómo trabaja un gas que se expande debido a la temperatura y esa expansión produce movimiento. Entonces, el tema de este periodo básicamente consiste en esos tres elementos, en cómo un gas puede influir en la temperatura, la presión y su variación de volumen. Esto hace, por ejemplo, que se pueda mover una locomotora. Vamos por acá. Vamos a observar aquí este otro video, que es otra especie de máquina de vapor. Para realizar nuestro barco de vapor casero necesitaremos los siguientes materiales: un vaso,
una puntilla, una lata de gaseosa sin destapar, un martillo, alambre dulce, pinzas, algodón, alcohol, bandeja de icopor, encendedor. Para vaciar la lata, abre un hueco en la parte inferior. Para que sea más fácil sacar todo el líquido, haz el orificio en un extremo. Cuando ya hayas abierto el orificio, saca el líquido. Recuerda que no debes abrir nunca la lata. Debe quedar así. Utilizando el alambre, realiza 2 aros. Su diámetro debe ser igual al diámetro de la lata. Diseña una base para los aros de manera que la lata se pueda ubicar de forma horizontal encima de la bandeja de icopor. Con otro pedazo de alambre, haz una base para poner el algodón debajo de la lata. Debemos humedecer el algodón con alcohol, de manera que este quede bien empapado. Luego lo ubicamos sobre la bandeja de icopor. Después ubicamos la lata de tal forma que quede encima del algodón. Con la ayuda de una jeringa, introduce en la lata un poco de agua. Ahora es momento de poner a funcionar nuestro barco. Ubícalo en el recipiente con agua. Con el encendedor, prende el mechero y espera que el agua se caliente, para que nuestro barco comience su travesía. Bueno, ese experimento es el que se plantea en la guía para el que lo desee hacer. No es obligatorio hacerlo igual, por eso lo mostré aquí. Vienen entonces las preguntas respecto a eso. ¿Por qué se produce el movimiento en ese barquito? Porque el fuego del algodón hace que como que se evapore el agua que echaron dentro de la lata. Ujú. Entonces el vapor sale de la lata y impulsa el barco. El vapor sale e impulsa el barco. Bien. ¿Y por qué crees que ese vapor impulsa el barco? Porque, por ejemplo, cuando yo caliento agua en la olla no sale caminando, Porque está más abierta, está más abierta. ¿Qué cosa está abierta? está más abierta el lugar por donde va a salir el vapor. O Entonces sea, como que no se llega a concentrar. o sea que influye el tamaño del huequito, esto. Sí, señor. Bien, ¿qué Sí, profe, pasaría? porque por ejemplo ahí tiene menos cantidad de oxígeno. Ujú. Entonces en la olla como tiene entra más el oxígeno, entonces no se evapora el agua completamente. Tiene que ver entonces con el oxígeno. Bueno, vamos a hacer una otra pregunta. Supongamos que el muchacho aquí no le hace el agujero con una puntilla, sino que coge con unas tijeras y recorta todo este borde. ¿Funcionaría igual? No. No, No. pero ¿Por qué? solo habría el humo, pues el humo que genera la, ¿cómo se llama? El vapor es del agua, pues Ujú. solo saldría y ya, no No habría saldría, ningún. no habría movimiento. Entonces, ¿qué estará sucediendo dentro de esta lata que hace que este agujerito sea el que produzca el movimiento? ¿Qué se producirá? La presión, yo creo, ¿no? Muy bien lo es, esa era la palabra que estaba buscando. La presión. Hay un tercer elemento. Recuerde que en este periodo vamos a trabajar esos elementos, que son volumen, temperatura y presión. Aquí el que está jugando el papel desempeñante para que esto se mueva es la presión. Resulta que cuando esto se calienta, como está sellado prácticamente, nada más tiene un agujerito, la temperatura hace que la presión aumente. Resulta que a donde hay presión siempre va a haber fuerza. O sea, esas dos magnitudes siempre van a estar presentes. A donde hay presión, hay fuerza. Y si hay fuerza, pues recordemos que toda fuerza puede mover un cuerpo. Cualquier fuerza que se le aplique a un cuerpo produce movimiento. En este caso, la presión del vapor, porque como nada más tiene este punto de escape, es la que va a producir ese movimiento. Muy bien. Entonces ahí estamos viendo entonces, los tres fenómenos que se están presentando en un gas que producen el movimiento de esta máquina. Vamos entonces ahora sí a entrar en tema. Antes de iniciar hay que empezar a identificar dos conceptos. ¿Qué es un gas real y qué es un gas ideal? ¿A ustedes qué les suenan esas palabritas? ¿Qué será un gas real y qué será un gas ideal? Lo que se les ocurra. ¿Qué piensan que sea eso? ¿O será la misma cosa entre los dos? Profe, a mí me suena que el real es como que un gas que ya está
hecho naturalmente y el ideal es como que uno lo crea, ¿no? Bueno, la cosa va más o menos por ahí, exactamente. Resulta que el gas real son los gases que nosotros conocemos, los que están en la naturaleza, el CO2, el oxígeno, el vapor de agua, todos los gases que están en la naturaleza. Esos gases tienen unas características. El gas ideal es un concepto creado en laboratorio, mejor dicho, ni siquiera en laboratorio, es un concepto creado teóricamente. Ya vamos a ver el por qué se creó este gas ideal. Este no existe en la naturaleza, pero es una aproximación a un gas real. O sea, es una aproximación que se hace a un gas real, que es de los que conocemos. Ya vamos a ver por qué se necesita hacer esa aproximación. ¿Quién nos colabora con esta primera lectura? Profe, yo. Miguel Pérez. Son los gases que realmente existen y con los que se pueden interactuar. Exactamente, es un gas de los que conocemos, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, todos los gases que conocemos son gases reales. ¿Quién continúa con la lectura? Una partícula de gas real tiene volumen real, ya que los gases reales se componen de moléculas o átomos que típicamente toman un poco de espacio a pesar de que son extremadamente pequeños. Bien, entonces en un gas real los gases están compuestos por moléculas o átomos, eso es importante entenderlo ahí. Continúa. Las colisiones de partículas en los gases reales no son elásticas, pues la velocidad de cada molécula cambia constantemente hasta alcanzar un equilibrio. Bien, ahorita explico eso de las colisiones, qué significa. Y cuarto. La presión es mayor en comparación. Bien, la presión en un gas es mucho mayor. Bueno, otra persona que nos colabore, ¿qué es un gas ideal? Otra persona que nos lea aquí. Los gases ideales no existen. Son una aproximación para el estudio de gases reales en condiciones de presión y temperatura estándar. Bien, recuerden entonces que el gas ideal no existe en la naturaleza, son aproximaciones. Ya explico por qué se necesitan hacer esas aproximaciones. Continúa. Este gas ideal puede ser considerado como un punto de masa. Simplemente significa que la partícula es muy pequeña. El valor de su masa es casi cero. Las partículas de los gases ideales, por lo tanto, no tienen volumen. Bien. El gas ideal, la colisión o el impacto entre las partículas, se dice que es elástica. La velocidad de las moléculas de gas permanecerá igual después del choque. Correcto. Por acá continuamos. La presión es menor en un gas ideal, en comparación con la presión de un gas real. Bueno. Vamos a resumir todo eso, lo voy a explicar aquí de manera estándar. En un gas real, es decir, de los que conocemos, si lo miramos desde el mundo microscópico, vamos a poner el ejemplo del oxígeno. El oxígeno, recordemos que son dos átomos de oxígeno. La molécula de oxígeno son dos átomos de oxígeno. O sea que cada molécula de gas de oxígeno está compuesta por dos atomitos de oxígeno. ¿Cierto? Como es un gas, esas moléculas están separadas o juntas. Separadas. Están demasiado separadas, ¿cierto? Resulta que en un gas, como están separadas, esas moléculas tienen libertad de movimiento. En un gas real, pues esas moléculas se mueven en una dirección, en la otra, o sea, unas moviéndose por un lado y otras por otro. En esos movimientos puede suceder que una molécula colisione con otra molécula, que significa que colisione, que esta llegue aquí por su velocidad y pum, choque con esta. En ese choque se producen unas vibraciones y en esas vibraciones se pierde energía. ¿Ya? Esa pérdida de energía hace que, por ejemplo, variables como la presión y la temperatura cambien en cierta manera, haciendo que su estudio en cuanto a presión, volumen y temperatura sea un poquito complejo de entender. No difícil, pero es muy complejo. De hecho, existen planteamientos matemáticos que
permiten el estudio de los gases reales, pero son planteamientos matemáticos demasiado complejos. Entonces, ¿por qué se inventó el gas ideal? Resulta que el gas ideal aproxima la masa y el volumen de esta molécula como si fueran punticos, como si fueran unos punticos. ¿Qué garantiza con eso? Esa aproximación, recordemos que eso no existe en la naturaleza, pero es una aproximación matemática que se hace, permite que cuando dos moléculas colisionen no se pierda esta energía, haciendo que el estudio de la presión, el volumen y la temperatura sea más fácil de interpretar. ¿Listo? ¿Sí quedó claro la diferencia entre un gas real y un gas ideal? Chicos, ¿quedó claro o no quedó claro? Yo creo que quedó bien claro. Bueno, entonces recordemos, el gas ideal se utiliza en la química como aproximación de un gas real para poder hacer estudio de presión, volumen y temperatura. ¿Ya? Si no se hace este gas ideal, pues las matemáticas serían muy complejas, serían demasiado complicadas de entender. Habría que tomar en cuenta todas estas pérdidas de energía y sería un poquito compleja la resolución de situaciones. Entonces, por eso se hace esta aproximación. Es decir, el gas ideal es una aproximación que se hace del gas real. Vamos entonces por acá. Entonces aquí explican las razones. Acabo de exponer yo ahí. En la ciencia se utilizan explicaciones que se aproximan a fenómenos reales para simplificar sus modelos matemáticos, para que los modelos matemáticos no sean tan enredados. Y la razón 2, cuanto más sencilla sea su fórmula química y cuanto menor sea su reactividad, el comportamiento de un gas puede aproximarse a un gas ideal. Esos son entonces los motivos por los cuales se estudian los gases ideales. Entonces, en un gas, o lo que vamos a estudiar en un gas son básicamente 4 elementos: temperatura, volumen, presión y cantidad de gas expresado en moles. Cuando estoy hablando de moles, estoy hablando de cantidad de moléculas que hay presentes en ese gas. ¿Ya? Entonces, esas cuatro magnitudes se relacionan una con la otra, lo que produce variaciones entre ellas. Ejemplo, cuando por ejemplo yo caliento el agua en una olla a presión, ¿conocen las ollas a presión? Sí, profe. Sí. La olla a presión yo la sello del todo, ella está completamente sellada. Entonces cuando empieza a aumentar la temperatura, ¿qué sucede entonces adentro de esa olla? Empieza así como a pitar. Empieza a pitar. ¿Y por qué empieza a pitar, Nicole? ¿Por qué crees que empieza a pitar? ¿Qué sucede adentro? Porque ya tiene como que mucho... Ay, se me fue la palabra, profe. Tiene como mucho vapor. Mucho vapor. Adentro. Ajá. ¿Y qué es lo que pasa si se produce mucho vapor? ¿Qué es lo que aumenta estas tres cosas? La presión. La presión, por eso se llama olla a presión. Resulta que ahí la presión alcanza valores elevadísimos. Eso se utiliza para cocinar los alimentos mucho más rápido. Cuando la presión aumenta, los alimentos se cocinan mucho más rápido. Entonces ya cuando la olla no aguanta, para eso tiene esa valvulita. Si no le pusieran esa valvulita y fuera del todo sellada, sería casi que una bomba de tiempo. O sea, donde no tuviera esa valvulita de escape, se convertiría casi que en una granada dentro de la casa, una olla a presión. Listo. Bueno, ¿quién nos colabora con esta lecturita? ¿Qué es temperatura? La temperatura es una medida de la energía cinética de las moléculas que constituyen un objeto. Por lo tanto, está relacionado con la velocidad de las moléculas. A mayor velocidad de las moléculas es mayor la temperatura. Muy bien. Entonces, el concepto de temperatura es simplemente qué tan agitadas están esas moléculas. Y eso se mide en grados Celsius o en grados Kelvin. No sé si alguna vez les expliqué en algún momento esto. Entonces, entre mayor temperatura, pues esas moléculas van a estar muy agitadas. ¿Qué pasa cuando se llevan las moléculas a 0 Kelvin, al cero absoluto? ¿Están totalmente qué? ¿Qué con quietas o qué? ¿Cómo? Quietas no. Quietas, es decir, 0 Kelvin significa que esas moléculas están ya quietas, están, mejor dicho, inmóviles. Y en la medida que la temperatura aumenta, pues esas moléculas empiezan a vibrar y a moverse más rápido. ¿Qué es volumen? ¿Quién no lo lee?
¿Quién nos lee la definición de volumen? El volumen es el espacio que ocupan los objetos. Recuerda que los gases ocupan todo el volumen disponible del recipiente en el que se encuentran. Muy bien. Entonces, cuando hablan de volumen, simplemente están hablando a dónde está el gas. Puede que ese gas esté en un volumen grande o puede que ese gas esté en un volumen pequeño. Por ejemplo, aquí están haciendo el experimento de la jeringa. No sé si lo han llegado a hacer, una jeringa vacía. La llenan de aire y le taponan el orificio y luego le hacen presión. El aumento de esa presión hace que el volumen de ese gas disminuya. ¿Listo? Entonces el volumen simplemente es el espacio que está ocupando ese gas. ¿Qué es el número de moles? ¿Quién nos lee la definición? Hasta aquí nomás, yo explico lo otro. La cantidad de gas está relacionada con el número total de moléculas que se encuentran en un recipiente. La unidad que utilizamos para medir la cantidad de gas es el mol. Muy bien. Resulta que en el mundo atómico ver una molécula es imposible. De hecho, para poder ver tan siquiera una molécula se requieren de microscopios electrónicos demasiado sofisticados. Entonces, yo no podría medir solo una molécula. Entonces, hablamos en términos de moles. Ya voy a explicar qué es mol. Resulta que una mol como lo expresan ahí, es 602 por 10 a la 23 moléculas de esa sustancia. Como en el mundo microscópico yo no puedo las moléculas, pues simplemente cojo muchas de esas y a esas muchas de esas le llamo una unidad que se llama el mol. ¿Qué significa? Que un mol, por ejemplo, de oxígeno, son esta cantidad de moléculas de oxígeno. Este 10 a la 23 significa 23 ceros, es decir, que escoger 6, 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 23. Toda esta cantidad de moléculas, aquí vendría siendo millón, billón, trillón, cuatrullón, quintullones, 60 quintullones de moléculas representan un mol. Entonces, en química nosotros vamos a hablar de mol, ¿ya? Porque es mucho más fácil de manejar, es mucho más fácil de manipular. Un mol es más medible que una sola molécula porque no hay manera de mirar cómo es una molécula. ¿Sí quedó claro qué es un mol? Sí, profe. Entonces, si a mí me dicen 2 moles de oxígeno, pues estamos hablando del doble de moléculas. O sea, aquí serían 120 quintullones de moléculas de oxígeno. Si hablamos de 3 moles, estamos hablando de 3 veces esta cantidad de moléculas. O sea, así sucesivamente. Dependiendo de la cantidad de gas, vamos a hablar de 1 mol, de 2 moles, de 3 moles. ¿Listo? Profe, yo creo que la cantidad de un mol nunca cambia, siempre va a ser la misma. Es la misma. Lo que pasa es que entre átomo y átomo, el peso de un mol es diferente. Por ejemplo, no es lo mismo un mol de oxígeno a un mol de hidrógeno. ¿Cuál pesará más? ¿Un mol de oxígeno o un mol de hidrógeno? Uno de hidrógeno. El hidrógeno es más pesado. ¿Cuál es más grande de esos dos átomos? Entre el hidrógeno y el oxígeno, ¿cuál es más grande? Recordemos la tabla periódica. Profe, el oxígeno. El oxígeno. El oxígeno es más grande. Entonces, un mol de oxígeno pesa más que un mol de hidrógeno, ¿ya? O sea, son la misma cantidad de moléculas, pero uno es más pesado que el otro. ¿Listo? Y por último, presión. ¿Quién nos lee la definición de presión? Llamamos presión a la relación que existe entre una fuerza y la superficie sobre la que se le aplica. Muy bien. Entonces, presión tiene que estar relacionado con fuerza. Para que haya una presión, tiene que haber una fuerza. Es lo que yo les digo ahorita. Por ejemplo, en el caso del barquito que veíamos al principio. El que está haciendo ahí el trabajo, el que está moviendo el barquito, es la presión. Cuando aumenta la presión, aparece un concepto físico llamado fuerza. Si no hay presión, pues no hay fuerza. Y esa fuerza es lo que permite el movimiento. ¿Cómo se puede variar esa presión? Se puede variar de varias maneras. O con la temperatura, como en el caso de una olla a presión o el caso del barquito.
La temperatura hace que la presión aumente. O con la modificación del volumen. Por ejemplo, si yo cojo una jeringa, le tapono aquí el orificio y la presión, o sea, el aumento de esa presión, hace que el volumen vaya a disminuir. ¿Listo? Entonces, esa es la cuarta variable que vamos a trabajar. Entonces, en un gas ideal se trabajan 4 variables: temperatura, volumen, cantidad de moléculas, se mide por cantidad de moles, cantidad de moléculas y presión. Esas son las 4 variables que se trabajan en un gas ideal. ¿Listo? Bueno. Vamos a terminar aquí con este videito. La ecuación de los gases ideales deriva de 4 leyes que son ley de Boyle, ley de Charles, ley de Avogadro y la ley de Gay-Lussac. Primer experimento. Si tenemos un sistema conformado por una botella y un globo, este tendrá una presión y volumen inicial. ¿Qué sucede al presionar la botella? ¿Cuál es la relación entre el volumen y la presión? Al presionar la botella se observa que el aire que está dentro del sistema se desplaza inflando el globo. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Boyle, que describe la relación entre presión y volumen en un sistema isométrico, un sistema a temperatura constante, donde la presión inicial por el volumen inicial es igual a la presión final por el volumen final. Probemos un nuevo experimento utilizando un encendedor y los materiales del experimento anterior. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Al aumentar la temperatura del aire de un sistema conformado por una botella y un globo, el volumen del aire aumenta y se desplaza inflando el globo. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Charles, que describe la relación entre volumen y temperatura en un sistema isobárico, a presión constante, donde la relación entre el volumen inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre el volumen final y la temperatura final. Tenemos una botella y un globo y al interior de la botella mezclamos vinagre y bicarbonato de sodio. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? El ascenso del gas que se produce en la reacción implica un aumento de moles dentro del globo, lo que implica un aumento en el volumen. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Avogadro, que describe la relación entre la cantidad de moles y el volumen. En otras palabras, el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moles del gas a presión y temperatura constantes. En este experimento vamos a encender una vela y luego vamos a taparla con un vaso de vidrio. ¿Qué crees que suceda? ¿Cuál es la relación entre la temperatura, el volumen y la presión? Al encender la vela se produce una reacción de combustión entre la cera de la vela y el oxígeno del aire. Al tapar la vela, el aire que está entre la vela y el vaso aumenta su temperatura. Tiempo después, se observa que la vela se apaga por falta de oxígeno. Al suceder esto, la temperatura disminuye provocando una disminución en la presión del aire dentro del vaso. Este fenómeno se explica a partir de la ley de Gay-Lussac, que describe la relación entre presión y temperatura de un sistema con volumen y cantidad de moles constantes, donde la relación entre la presión inicial y la temperatura inicial es inversamente proporcional a la relación entre la presión final y la temperatura final. Ok, bueno, ese es un resumen ahí de lo que vamos a ver entonces en la próxima clase, que van a ser las 3 leyes. Básicamente son 3 leyes que se trabajan en los gases ideales. Entonces vamos a dejar por hoy ahí. Les quería pues dar ese video de introducción. Ok, chicos, entonces hoy no voy a dejar elementos de sustentación y califico más que todo participación. Los punticos de participación los coloco como nota de sustentación. La próxima clase entonces nos veríamos para entonces ya empezar a trabajar las leyes de los gases ideales. ¿Listo, chicos? Bueno, profe. Ok, feliz día para todos. Feliz día, Bueno, lo mismo. profe, hasta luego. Chao, profe. Chao.